Hola, buenas tardes. Ya, a ver, vamos a ver el día de hoy acerca de a ver, para habilitar el compartido pantalla, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Helen Fonseca, ingeniera de seguridad y salud en el trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy laborando como supervisor de seguridad y salud ocupacional en la empresa Arca Continental Lindley, la embotelladora de Coca-Cola, en la planta de frutos en Zárate. Bueno, el tema de mi experiencia laboral está trabajando en logística, en manufactura, en Kimberly Clark, en Ramsa y bueno, actualmente en la parte de Lindley, ¿no? Y en una empresa también de químicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver netamente acerca de seguridad y salud en el trabajo, bueno, seguridad y salud ocupacional en minería. De acuerdo, muy bien. Entonces vamos a comenzar acerca de la presentación del día de hoy. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo en el sector de la minería? ¿No? ¿Cuál es la norma nacional que va a estar ejecutándose aquí en nuestro país? Si hay alguna persona que sepa más o menos, que esté en la reunión y que tenga intuición más o menos de cuál es la normativa referente a minería aquí en nuestro país, lo colocan en el chat. Las personas que de repente puedan tener alguna noción de cuáles son los decretos supremos, si hay alguna ley tal vez, acerca de seguridad minera en nuestro país. Lo pueden colocar en el chat. ¿Ok? Pero vamos arrancando. El tema de la introducción y seguridad y salud del trabajo en la parte de minería. ¿Por qué es importante justamente la seguridad y salud en el trabajo? Porque justamente en el tema de seguridad y salud en el trabajo está muy alineado también al tema de la ley. ¿Cuál es el objetivo de lo que nos dice la 29783? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo? Proteger la integridad física, mental de los trabajadores con el fin de garantizar continuidad en el tema de las operaciones, ¿no? O bueno, en continuidad de los procesos, lo menciona el tema de la ley, pero acá específicamente en el tema de operaciones mineras. Se va a detallar algunos aspectos de bastante importancia: protección a los trabajadores, un tema de cumplimiento legal, ahí bastante incisivos porque en el tema de la normativa de minería son bastante específicos en la parte de investigación de accidentes, los reportes 24 horas, máximo 2 días en el tema de salud ocupacionales, etcétera. Entonces son bastante rigurosos en la parte de reportes, de incidentes, de investigaciones, etcétera. Aparte que no están netamente fiscalizados por la SNOFIL, sino también están su órgano de fiscalización o supervisión en este caso, sería OSINERMIN, ¿no? Entonces ellos son los encargados netamente de revisar la parte del sector minero. Entonces, pues OSINERMIN es bastante también incisivo en esta parte. Mejora de la productividad, gestión de los riesgos y responsabilidad social corporativa. Porque también es importante el tema de la responsabilidad social corporativa, porque hace una diferencia, ¿no? Entre un sector minero, entre una, entre una unidad minera, entre una unidad minera que de repente pueda estar con cero índice de accidentabilidad mortal, en comparación de otras unidades que de repente tienen hasta 10 mensual o algo por el estilo, ¿no? Y ahí te da una diferencia corporativa, netamente, ¿no? De la corporación, entre industrias o unidades mineras. A ver, ¿cuál es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo? También el tema de la protección, como habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos potenciales, por ejemplo, en el tema de la minería, en el sector de la minería? ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuáles son los riesgos, netamente? Exposición a sustancias químicas, en el tema de las, por ejemplo, de la minería subterránea, ¿no? Tienen que ingresar netamente y obligatoriamente con respiradores media cara, con filtros orgánicos, filtros para compuestos tóxicos, etcétera. Por ejemplo, en el tema también de exposición a ruidos elevados, ¿no? A decibeles mayores que se superan a los 85 decibeles. Por ejemplo, por el tema de los explosivos, ¿no? Usan el tema de los ANFO para realizar netamente las voladuras. Entonces ahí justamente se colocan respectivos EPPs para esas maniobras. Muy aparte de eso, tenemos los derrumbes, ¿no? Entonces, para el tema de la minería también se realiza en el tema de los de taladro, de los testigos, por ejemplo, el momento que se colocan en minera subterránea. Entonces, en la parte de voladura, de derrumbes,
son unos factores bastante importantes en el tema de minería, ¿no? Donde se tiene que ejecutar procedimientos específicos y demás. Muy aparte de los aspectos de fenómenos naturales, ¿no? En el tema de rayos, cómo debemos de actuar ante algún tema de tormentas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también en la parte de minería son bastante, pero bastante específicos en el tema de esas capacitaciones que se dan al personal. Y eso forma parte también de una gama de capacitaciones que se brinda al personal que va a trabajar en el sector minero, ya sea contratista, subcontratista, o que quiera arreglar algo dentro de minería o dentro de la mina, y pues se tiene que acatar a esos lineamientos. Ahora, el cumplimiento legal y normativo también, porque justamente la matriz o a lo que tenemos que regirnos netamente es la ley 29783. Entonces, de hecho, el tema de minería también tiene un decreto supremo sectorial, netamente del sector minero, pero siempre se tiene que cumplir y acatar lo que dice la ley, la 29783. Sin el tema del cumplimiento de eso, no podremos estar ejecutando una gestión correcta, ¿no? Si bien se tiene sectorialmente, que ahorita vamos a ver cuál es, de repente en el chat me lo han colocado, pero hay una normativa sectorial en el sector minero, ¿no? Pero la matriz, en este caso, como me sigo mencionando, es la ley, ¿no? La ley tiene que cumplirse a carta cabal. La mejora de la productividad, en los sectores mineros hay procesos, un sinfín de procesos que se realizan, ¿no? Entonces, la mejora de la productividad en el tema de seguridad, ¿por qué? Porque no te va a retrasar. Tienes que entender que cuando hay un incidente, algún accidente, se retrasan justamente estos procesos por la investigación del accidente, por la pérdida de equipos, de la persona también, del tiempo que va al centro médico, etcétera. Y la gestión de riesgos. Implica la exposición a una gama de riesgos potenciales. ¿De qué manera? ¿No? Nos ayuda muchísimo el tema del análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque nos ayuda, porque nos ayuda a tener una decisión correcta a lo que vamos a estar colocando los controles, las medidas de control adecuadas. Y la responsabilidad social corporativa, como lo había mencionado hace un inicio, ¿no? Entre las unidades mineras, entre las empresas también mineras, Glencore, Minsur, etcétera, hacen un tema de competitividad netamente en responsabilidad social, ¿no? Como una empresa de repente que tiene mayor accidentabilidad es diferente o es menor vista o de repente peor vista en comparativa de una empresa que tiene cero accidentes, ¿no? Pero esto también va a ser relativo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los indicadores que tenga cada organización. Y vemos el tema de las normativas, ¿no? Lo mencioné para que lo coloquen en el chat, pero de repente ahí no lo tienen muy bien claro. Entonces, la normativa aplicable así a carta cabal, mencionada cuál era, la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con el reglamento. En la ley siempre tiene que ir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí recién va el tema sectorial, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Al inicio, en el 2016, salió la 024-2016 por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero, posteriormente, al año siguiente, sí son las modificatorias. Y más adelante también vamos a ver cuáles fueron estas modificatorias sustanciales. O sea, primero fue la 024 en el 2016 y la actualizada y la que sigue vigente es la 023 del 2017. Entonces, la 024 nació así, fue la primera reglamento, bueno, actualizado también, porque anteriormente se tenía uno de seguridad e higiene, netamente, ¿no? Pero esto fue, hay que recordar que este reglamento salió en el 2010, cuando no había ley de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, las que estuvieron antes de la ley, antes de las normativas antes de la ley, la mayoría de estas fueron derogadas. Entonces, pues, esta ya no se realiza o no se usa tanto en la parte de seguridad de salud en el trabajo y se hizo el reglamento, la parte sectorial de minería, que es la 024-2016 con la modificatoria en el 2017, la 023. Entonces hay que acordarnos de eso, ¿no? La 024 con sus tantos incisos, pero modificada actualmente por la 023. ¿Ok? Esa es la parte sectorial importante. Ahora, también tenemos la Ley General de Minería, la 29733,
Y acá lo que les mencionaba un poco, ¿no? Antes, en el 2010, había un reglamento de seguridad y higiene en el trabajo minero. Entonces, este reglamento era netamente porque no había un tema de reglamento, no había un tema de ley, entonces, por lo cual el ministerio, en este caso, formó este reglamento, ¿no? Pero hay que recordar que posteriormente, en el año 2011, salió el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su reglamento ya en el 2012, ya modificado posteriormente. Entonces, tenemos este tema de las normativas, la norma técnica de seguridad de minería también. Ahora, hay que hablar un poquito porque para entender también la parte de seguridad minera, que es una parte sectorial, hay que también hacer un refresh o un recordatorio de qué cosa nos decía la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se dividía netamente en 7 títulos, donde nos mencionaba acerca de cuáles eran los principios, los 9 principios, el objetivo, a quiénes iba a aplicar esta Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, personas jurídicas, personas naturales, la política nacional, el sistema de gestión, los derechos y obligaciones que tenían los empleadores y también los trabajadores. No es que solamente los empleadores tienen que brindar el tema o ser líderes en la parte del sistema de gestión o en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que los trabajadores también tenían un accionar importante en esta parte de la ley. ¿Por qué? Porque ellos son también los que ejecutan, tienen que hacer un reporte de los actos, de las condiciones, de las condiciones o estándares, de los incidentes, etcétera. Ellos tienen su obligación, en este caso, de justamente reportar esos eventos, ¿no? No solamente que la parte empleadora, sino también los trabajadores tienen que realizar estos actos, ¿no? La utilización de los EPPs adecuados, la utilización de sistemas de emergencia también, ¿no? Entonces, una de esas son las obligaciones de los trabajadores. También teníamos el tema de la notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y el último teníamos la supervisión, fiscalización y sanción de las actividades sectoriales también. Entonces ahí veíamos un poquito similar a lo que, bueno, un recordatorio para poder entender un poco más acerca del decreto supremo, ¿no? En lo que arraiga el tema de minería, seguridad minera. Entonces, también recordando cuál es el objetivo de la ley, promover una cultura de prevención de riesgos en nuestro país, ¿no? Entonces, el rol fiscalizador en este caso sería el Estado y el deber de prevención liderado, ¿no? O sea, el empleador tiene que liderar el tema de la prevención en su organización, implementar un sistema de gestión, va por la parte de la organización, ¿no? De quién lidera la organización. Ahora, en minería, ¿cómo sería, no? ¿Sería quién? El empleador, también llamado como titular, ¿no? Titular de la organización minera, etcétera, ¿no? Como gerente general o algo por el estilo de la unidad minera. Y ahí justamente también los trabajadores y organizaciones sindicales, ellos que tienen que hacer, tienen que velar por la promoción, difusión y cumplimiento netamente de la normativa, ¿no? Entonces veíamos el Estado como fiscalizador, el empleador como el líder de la prevención, el que tiene que hacer cumplir la prevención, y los trabajadores como unas personas promotoras y difusoras de la parte de que se cumpla esta normativa. Como veíamos estos principios que teníamos, ¿no? Que son 9: prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral, consulta y participación, y primacía de la realidad y protección, ¿verdad? Tenemos los nueve principios, ¿no? Donde se destaca cada uno por una parte importante, ¿no? Esos principios van a ser parte fundamental de todo lo que nos va a decir el tema de la ley, ¿no? Las responsabilidades de los trabajadores, de los empleadores, el tema de la formación de los comités, cómo actúa el tema de la parte médica, de los exámenes médicos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos principios justamente se colocan al inicio de la ley para que también podamos entender un poco más el cuerpo de la ley. O sea, al inicio se coloca el tema de los principios para poder entender cómo se va a estar manejando la ley. Ahora, ¿quién aplica, no? Se aplica a toda a la persona bajo modalidad formativa, a los trabajadores autónomos, por cuenta propia, jurídica, natural, etcétera. También a los sectores de servicios públicos, ¿no? O sea, al sector público también es aplicable. No es que solamente a entidades privadas, no, también la parte pública también se aplica el tema de la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos dice? Al tema de los registros del sistema de gestión, ¿no? Estos tienen que llevarse por separado. Por ejemplo, en el tema de las MIPES, estos hacen un registro simplificado.
Eso es algo bastante importante. En la modificatoria, en la 3022, se realizó este cambio para que justamente también se incluyan a las micro, pequeñas empresas, se incluyan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas veces mencionaba que era algo engorroso, que era algo que les iba a costar mucho más tanto económico y como el tiempo, ¿no? Entonces, pues la ley de alguna forma mencionó que ustedes pueden usar formatos simplificados, no los totalmente para una investigación de accidentes, una investigación de incidentes, etcétera. Las facilidades de los representantes tienen que tener un tema de comité paritario y supervisores de seguridad, y ahí vamos a ver también un poco similar en realidad al tema de los decretos supremos de minería, ¿no? Con las actualizaciones. También nos pide que tengamos un comité, el supervisor de seguridad, el ingeniero de seguridad, el gerente de seguridad. Un poco más detallado. Y las obligaciones del empleador, que tenemos que hacer exámenes médicos cada 2 años, de salida de manera facultativa, pero no en trabajos de riesgo. En tema de trabajos de alto riesgo, obligatoriamente tienen que tener un antes, durante y el término. También la adecuación del trabajador al puesto, ¿no? En caso haya trabajadores que estén de repente expuestos donde estén elaborando y hayan tenido un accidente de trabajo o algo por el estilo, ellos también tienen la posibilidad de poder trasladarse a un lugar o a un puesto de trabajo o un área donde tenga menos la exposición. ¿Qué más nos menciona acerca de la adecuación del puesto de trabajo, ¿no? La pena en este caso, ahí hablamos netamente de la parte penal, ¿no? Cuando ocurre un tema de un accidente, de una enfermedad ocupacional, etcétera. ¿Qué menciona, no? La pena privativa a los empleadores, porque hay que entender que los empleadores son los que líderes, ¿no? En el tema del sistema de gestión de seguridad. Entonces, si ocurre un tema de accidente laboral, los que se van netamente o que tienen algún tema de un proceso penal, serían los empleadores, ¿no? Los que lideran toda esta parte. Pues la pena va a ser de 1 a 4 años y el trabajador, pues cuando caso pierda la vida, de 4 años, pero no mayor a 8. Entonces esto también se dio el tema de modificación en la 3022.2. También tenemos ya estamos ya ahí hablando netamente del reglamento de seguridad y salud ocupacional, la 024 que había mencionado, ¿no? Esto se realizó y pues tiene objetivo en las disposiciones técnicas, en las actividades mineras y en las conexas también. Entonces, vamos a ver ahí la 023, ¿qué más añadió, no? La 023 también añadió el tema de la parte eléctrica, ¿no? Antes la 024 no especificaba eso, para actividades eléctricas dentro de energía, pues dentro de minas no lo aplicaba tanto. Pero el 023 también lo añade. Entonces, vamos a ver netamente acá ahora de qué va a tratar este decreto supremo. Entonces, ¿qué títulos va a tener? ¿Por cuántos capítulos se va a componer? Etcétera. Títulos, pues el primero va a tener como quinta parte, ¿no? Por así decirlo, quinto título. Por ejemplo, la primera va a ser gestión del sector en minería, la segunda va a ser gestión de titulares de actividades mineras, el tercero, que también es extenso, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el cuarto, gestión de operaciones mineras. Acá te detallan netamente cuáles son las operaciones mineras más riesgosas. Entonces, por lo cual tenés que poner ahí bastante foco, ¿no? Por lo cual tienes que colocar ahí también tus controles que sean de manera robusta, tienes que hacer controles de ingeniería y no solamente el tema de capacitaciones. El tema de las capacitaciones lo vemos en el tema del sistema de gestión, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones son? ¿Cuántas horas tiene que durar? Para trabajo de alto riesgo, para trabajo que no es de alto riesgo. Entonces ahí vamos a poder observar qué operaciones son las más riesgosas. Importantísimo que el sector de minería coloque estas operaciones porque normalmente los otros sectores no lo colocan, ¿no? En el sector de manufactura, por ejemplo, en el sector donde laboro actualmente, no se encuentra este tema de las operaciones así como que las más riesgosas. Entonces acá colocan algo bastante importante en el cuarto título. En el quinto título también colocan gestión de los servicios y actividades conexas. ¿Cuántos capítulos contiene esta estructura de reglamento 56? Su capítulo 60. Artículos 417. Esto no es necesario que se lo graben, pero es unos datos importantes, ¿no? Entonces ahí vemos más o menos de que realmente este reglamento es extenso, ¿no? Entonces ahí leerlo detalle a detalle por un tema también de poder aprender un poco más. También los invito en el diario El Peruano salen estas normativas también. A ver,
¿Qué menciona la gestión, el título primero, ¿no? Gestión del subsector minería, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este decreto supremo, de este reglamento? Es prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos. Algo importante también que coloca acá, incidentes peligrosos, algo, un término bastante peculiar. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de justamente generar un tema de una cultura de prevención, ¿no? Y con ello no se tiene o se quiere disminuir, por ejemplo, el tema de incidentes, accidentes, etcétera, en el sector de minería, obviamente. ¿Qué más nos dice? ¿A qué actividades están específicas, no? Esto nos dice la 024. Ojo, estamos hablando acá ahorita de la 024. Más adelante vamos a hablar de la 023, lo cual es una modificatoria de algunos incisos, de algunos artículos también. Entonces, acá 024. ¿Qué actividades nos mencionan? Nos mencionan exploración, explotación, explotación, bueno, como actividad que se da antes de justamente hacer un tema de repente cuando está como una concesión minera, ¿no? Con el tema de la concesión minera, se tiene la concesión minera y se hace una exploración, de repente con ingenieros geólogos, con ingenieros, con biólogos, etcétera, donde hacen un tema de testeo del área donde van a tener que de repente extraer el metal o la parte también no metálica. Explotación y de ahí beneficio, ¿no? En el tema del beneficio, ahí se resaltan algunas partes importantes también, donde que los procesos, ¿no? En el proceso de lixiviación, el proceso de concentración, preparación, mecánica, refinación también, fundición, entre otros, ¿no? Almacenamiento de concentrados y al final también el tema de las actividades de cierre de mina, que es un tema de sí. Y el cierre de mina pues se compone de qué pasos, ¿no? De qué procesos. El cierre temporal, el progresivo y final de componentes. Algo importante ahí también, porque normalmente cuando se quiere trabajar en el tema de procesos, se detalla todos los procesos, pero la parte final, que es el cierre de minas, a veces no se tomaba mucho en cuenta porque justamente el cierre de minas es ya la parte final, cuando tú ya has terminado de explorar, bueno, de extraer o de explotar, en este caso la minera. Entonces el cierre de minas son los pasos últimos, cuando ya no estás haciendo, estás como que cerrando, ¿no? Es lo que te pide también la ley de minería, ¿no? Y también la parte ambiental, ¿no? Que lo puedas recuperar, como que lo puedas remediar, ¿no? Que lo dejes tal como fue al inicio. Entonces, por lo cual ahí ya están cerrando el tema de los procesos, están de repente haciendo manipulación o mantenimiento de algunos equipos, que de repente se lo pueden llevar a otra zona, etcétera, no sé, pero se quiere dejar netamente como se colocó al inicio, ¿no? Como se encontró al inicio en la mina. Entonces, normalmente en este cierre de minas son las personas, las contratas no son la misma cantidad cuando estamos en un tema de explotación, pero de igual forma se tiene que tomar bastante en cuenta porque hay actividades que también son de riesgo. Entonces el tema de sacar fajas, etcétera, también hay accidentes, ¿no? Pues sí es normal también que, no, no sería normal, no debería ser normal, pero ya se tienen, por ejemplo, noticias, ¿no? Los que están de repente en grupos de WhatsApp de la parte de seguridad. Normalmente ahí se envían, ¿no? Noticias de accidentes fatales por el tema de una faja, por el tema de derrumbes, etcétera. Entonces hay que tener bastante en cuenta los procesos que son de alto riesgo, ¿no? Hasta el cierre de minas. Y bueno, actividades conexas a la actividad minera. ¿A qué se refiere con esas actividades conexas al sector de minería? Eso también es bastante importante porque no solamente hay procesos ahí de explotación, exploración, transporte minero, sino también tenemos empresas que trabajan dentro de mineras, ya sea como un tema de in-house, que brindan maquinarias, que hacen un tema de no sé, de manera de comida, de concesionarios, etcétera, ¿no? Entonces, algunas partes conexas también que se realizan, ¿no? De repente mantenimiento de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces ahí también son de manera conexa. ¿Y qué más me menciona, no? Esto también aplica a personas naturales, jurídicas, actividades mineras y conexas también. Alcanza a los trabajadores, al titular de la actividad minera. Importante lo que mencionaba, titular de la actividad minera. Como veíamos en la ley, mencionaban acerca del empleador, ¿no? El empleador es la persona que se debe encargar de liderar el sistema de gestión. Pero en la parte de minería se encarga el titular, o lo denominan como el titular de la actividad minera. Entonces, de manera bastante simple.
¿Qué más nos menciona? Hay algunas partes que se van a estar colocando acá de remarcados en rojo para también darle un mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo, asegurar el compromiso visible del titular, ¿no? El compromiso que tiene que tener el titular de la actividad minera o el empleador en este caso, ¿no? En la parte de gestión, en la parte de fomentar también que las organizaciones sindicales, ahí también en la parte del sector de minería también se tienen organizaciones sindicales, también, por ejemplo, cuando tienen un sindicato mayoritario, ellos también forman parte acerca del proceso del comité, como observadores, etcétera, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta eso. De manera muy similar a la ley, pero este decreto es un poco más específico. ¿Qué más nos menciona acerca de la higiene ocupacional? Esto es bastante importante y bastante específico también, porque es el único reglamento que menciona acerca de la parte de higiene o que tiene que tener un higienista, por ejemplo, ¿no? Normalmente en minería vemos puestos que necesitan reclutar higienistas ocupacionales, no de higiene. Pues que esto de higiene. Entonces ahí bastante también importante el tema de higiene. ¿Por qué? Porque también se tienen agentes contaminantes, ¿no? Ya sea biológico, ya sea químico, etcétera. Entonces ahí mencionan acerca de la higiene ocupacional, ¿no? Con el fin de prevenir enfermedades ocupacionales. Y nos mencionan términos importantes, ¿no? Por ejemplo, mencionaba del reglamento que decía en el 2010, ¿no? Veíamos en el 2010 que había un reglamento de seguridad e higiene ocupacional, pero como había mencionado al inicio, para los que estuvieron atentos también, este reglamento era antes de la ley. Entonces, si es antes de la ley, pues normalmente se tendría que hacer un tema de actualización. Esto ya se tendría que derogar y se saca un nuevo reglamento sectorial. Entonces, por ejemplo, este reglamento antiguo nos mencionaba qué cosa, que el incidente era un suceso inesperado relacionado con el trabajo, puede dañar o no resultar daños en la salud, ¿no? Y ahora pero que involucra todo tipo de accidente de trabajo, ¿ok? Pero ¿qué nos dice la 024? Nos dice que es un suceso con potencial de pérdida en el transcurso del trabajo y que la persona no sufre lesiones corporales, ¿no? Entonces hace un tema de diferencias, ¿no? El reglamento del 2010 mencionaba que involucra todo tipo de accidente de trabajo, pero la 024 menciona que no, o sea, que este afecta pero no sufre lesiones corporales, la 024. Y ahí mencionan algo interesante, la 024 también menciona incidente peligroso. ¿Qué cosa será el incidente peligroso? Es algo potencialmente riesgoso que me puede causar lesiones, por eso le dice incidente, es un incidente peligroso, ¿no? Causar lesiones de enfermedades graves con invalidez total, permanente o muerte a las personas en su total o la población, ¿no? Es algo potencial, es un suceso que de repente no te ocasionó nada, pero te pudo ocasionar, o sea, netamente no sucedió nada, pero fue algo como un risk potential, ¿no? Algo así. En algunas empresas también lo denominan así, ¿no? Un risk potential o algo por el estilo, ¿no? También las mineras no es que lo tengan su indicador netamente como incidente peligroso. De repente hay algunas mineras que se acatan a normativas o estándares internacionales y tienen otros términos, pero al momento de hacer sus reportes, netamente tienen que reportar de esta manera, ¿no? Incidente peligroso, pero hay algunas que son pues norteamericanas, alemanas, francesas, etcétera, que tienen otros estándares en sus indicadores. Pero por estar en el Perú, la minera tiene que estar reportando netamente con los indicadores que sale en el decreto supremo. ¿Qué más mencionan? Acerca de la inspección, ¿no? La 024 menciona acerca de la verificación del cumplimiento de los estándares en las disposiciones legales, que tenemos que hacer un tema de inspecciones, son un tanto de inspecciones. La parte legal, la parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su decreto supremo, nos indican cuáles son las inspecciones que deberemos estar realizando, cuáles son el tema de las herramientas manuales, herramientas móviles, de poder, por ejemplo, el tema de los EPPs, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las inspecciones también de manera legal con la ley 29783, y estos también tienen un formato, ¿no? Eso se coloca en un formato, no es que yo le voy a hacer la inspección nada más y no hago ningún reporte, sino también la ley nos menciona que tenemos que colocarlo en un formato establecido. Y acá que mencionan algo importante también, la inspección interna también es realizada por el titular, ¿no? Es encargado de que el titular de la actividad minera o el empleador en este caso, ¿no? Y empresas contratistas mineras también están obligadas a realizar el tema de las inspecciones internas. También
El tema de la planta de beneficios, eso es netamente sectorial, netamente de minería, ¿no? ¿Qué mencionan? Tienen plantas de beneficios como la planta de metalurgia, donde justamente el beneficio, ¿no? Donde justamente su core o o sus procesos netamente que le brindan el tema de la utilidad, ¿no? El tema de la minería, la lixiviación, purificación, precipitación, absorción, desorción. No, entonces estas son destinadas a la realización de la extracción de los metales. También mencionan acerca del reglamento interno, ¿no? Ahí que nos dice la 024. Dice que estos van a estar en alcance o basados en la ley, ¿no? En la ley de seguridad y salud en el trabajo, sino denominado el tema del RIS, ¿no? Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o el RIS. Y también ligados a sus estándares operacionales, etcétera. Entonces el RIS no va a variar ahí mucho, ¿no? El RIS es netamente igual como se da en las industrias manufactureras, en el sector de pesca, etcétera. El RIS va a ser de manera muy similar. Representante de los trabajadores también es lo mismo, la 024 se arraiga al tema de la ley y también menciona que tiene que haber un tema de representante, ya sea el comité o ya sea el tema del supervisor. De igual forma, igual que la ley, la misma cantidad, ¿no? El tema de menor a 20 tiene que haber un tema de supervisor, mayor a 20 igual comité. El supervisor de seguridad, ¿no? Ellos, ¿por qué se da el tema de supervisor de seguridad? Cuando son menos de 20 trabajadores. Eso netamente puede aplicar en el tema de contratistas mineros, por ejemplo, ¿no? O actividades conexas. Estos van a ser elegidos por los trabajadores de la unidad minera con menos de 20. También tienen las mismas obligaciones que el tema del comité y es un trabajador capacitado, ¿no? Ahora, en el tema de las visitas tienen que ser autorizadas por el empleador o el titular de la actividad minera, ¿no? No tiene que tener algún vínculo laboral, ¿no? Por eso es el término de visitas, ¿no? Ingresan a las instalaciones para realizar actividades propias y no presentan trabajos de minería o actividades con eso, es un tema de visita, netamente. Titular de la actividad minera, ¿no? Ahora, ¿quién es el titular de la actividad minera? Es la persona natural, jurídica, es el responsable de las actividades mineras y el representante también, ¿no? Que cuenta con las autorizaciones requeridas para desarrollar actividades. En pocas palabras, el tema del empleador, si lo queremos hacer una comparativa con los demás sectores, ¿no? O con la ley. La autoridad competente, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente en materia de normativa de seguridad? ¿Quiénes son? Es el MINEM, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas. Entonces, él es el encargado de justamente de hacer que se cumpla también, ¿no? Veíamos hace un momento el tema de la ley, ¿no? Como veíamos en el ente fiscalizador, ¿no? El que tiene que decir, o el rol de fiscalizador, y de ahí venía el Estado, ¿no? En este caso por el tema del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, y por los INERMIN también. Ahora, ¿qué otras autoridades competentes? ¿No? SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el cual menciona el tema de la fiscalización en las actividades del sistema de gestión de seguridad. OSINERMIN también, ellos se encargan de supervisar y fiscalizar las disposiciones legales en el tema de la gran y mediana minería. Esto es bastante interesante y bastante importante porque ahí mencionan gran y mediana minería. OSINERMIN se encarga de la gran y mediana minería. Por ejemplo, en el tema de las minas que extraen a gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Hudbay, en el tema de Minsur, etcétera, cuando son gran y mediana minería, Volcan, etcétera, ¿no? Y de ahí tenemos que los gobiernos regionales son los encargados de cumplir el reglamento de seguridad, pero de las pequeñas minería y de la minería artesanal. Ahora la pregunta es si se cumple o no se cumple netamente. Se cumple netamente, no lo podemos saber muy a ciencia cierta porque la minería artesanal no está tan delimitada, ¿no? O sea, no está como que mapeada de tal forma, ¿no? Si se está mapeada, de repente no se tienen las medidas necesarias. Ujú. Ya. Ya, a ver, ¿qué más seguimos? El título, bueno, el segundo título, ya. Ya pasamos al tema de la gestión de titulares de actividades mineras. Por ejemplo, el tema de obligaciones, ¿no? ¿Cuál es el tema de la obligación del titular de la actividad minera o del empleador en este caso, ¿no? ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la obligación de esta parte importante, ¿no? Ellos tienen que reportar, informar a las autoridades competentes. Más adelante vamos a ver qué autoridades se tienen que reportar
estos accidentes mortales, estas enfermedades ocupacionales, etcétera, ¿no? Ellos son encargados de que se tiene que informar a las autoridades. Proporciona a los trabajadores también los resultados de exámenes médicos. Veíamos que para el tema de actividades de alto riesgo era obligatorio el tema del antes, durante y el después, ¿no? El tema del retiro también importante en el tema de los exámenes médicos. Implementar medidas necesarias en el tema de los trabajadores en embarazo, gestantes, etcétera. Ahora, el inicio de la actividad minera, ¿no? Vamos ahí, un poquito también se detalla, ¿no? Este reglamento de seguridad, como es sectorial, también te detalla cuáles son los procesos también de la actividad minera. Más adelante el tema de cuáles son los riesgosos, pero más o menos te menciona cuáles son las actividades, ¿no? Que tendremos que tener en cuenta aquí. Actividades de exploración, ¿no? Actividades de explotación, esto también se incluye el tema de desarrollo y el tema de preparación. Entonces, en el tema de exploración, pues netamente ahí se da con la parte de, como bien mencionado, con geólogos, biólogos, microbiólogos, etcétera, con asistentes sociales, por el tema de revisar también el tema de la zona, de poder comunicarse con algunas comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de exploración, netamente ahí como actividad riesgosa no es de gran envergadura, ¿no? Porque es un tema de exploraciones, detallan planos, el tema de la concesión recién la han brindado, etcétera. Pero el tema del core, y en realidad cuando ya tiene utilidad el tema de la mina, va por un tema de explotación, ¿no? Donde se tiene un sinfín de subcontratistas, contratistas in-house, los mismos trabajadores que contratan bastantes personas, sindicatos, etcétera. Entonces ahí justamente en el tema de explotación es bastante importante. Y actividades de beneficio de minerales con el funcionamiento de repente de plantas de refinería, ¿no? Todas las plantas de minería también tienen su planta de refinería, ¿no? Etcétera. Sus obligaciones también, ¿cuáles son de los trabajadores? ¿No? Hace ratito veíamos obligación del titular de la actividad minera, pero vamos a ver el tema de las obligaciones de los trabajadores. ¿Ellos qué deben de realizar? De manera muy similar a lo que nos menciona el tema de la ley, pero lo hace un poco más específico, ¿no? Menciona que ellos también tienen que hacer un tema del IPR-C, de manera bastante continua, porque en el sector minero hablan del IPR-C continuo, ¿no? El cual tiene que estar detallado las actividades. Aparte nos mencionan acerca del PETS, ¿no? Del permiso escrito de trabajo seguro, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, el ATS, el análisis de trabajo seguro y el reglamento, ¿no? Ellos tienen que hacer cumplir justamente, analizar y todo ello y hacer también cumplir el tema del reglamento interno, ¿no? De seguridad. Bueno, ellos también tienen que también hacer un tema de prevención netamente de ellos y también con el tema de sus compañeros, ¿no? No solamente ellos, sino también con conjunto en la parte con sus compañeros, ¿no? Reportar si de repente ha visto una condición, un acto subestándar, etcétera. De esa forma contribuye al tema de la cultura de prevención en su unidad minera. ¿Qué más? El tema de liderazgo y compromiso, ¿no? ¿Cuál es el liderazgo y compromiso de la alta gerencia, ¿no? En este caso, del titular de la actividad minera, ¿no? Nos mencionan que ellos integran la gestión de seguridad y salud ocupacional a la gestión integral de la empresa y hace cumplir un tema de indicadores, etcétera, y documentos que hace que tenga un liderazgo visible, ¿no? Para todos. De igual forma como menciona la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? En la parte de alta dirección, menciona, ¿no? Alta dirección, tienen que tener el tema de liderazgo. En el tema de la política también, ¿quiénes son los que determinan ese tema de la política, ¿no? El tema de la alta gerencia también coloca la política, que hay que entender también la política como un compromiso, ¿no? El compromiso de la actividad minera o de la organización minera con los trabajadores, ¿no? Ahí colocan cuáles son los compromisos que la empresa tiene, disminuir accidentes, hacer la consulta a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces es el compromiso que se tiene. Tiene que estar de manera visible en la empresa, en los espacios de manera visible, y todos los trabajadores tendrían que tener un tema de la capacitación de esta política, ¿no? Como mínimo, un tema de difusión de esta política. El reglamento interno también, algo también igual que la ley, porque tiene que cumplir con el tema de la ley, obviamente, esta parte sectorial. Nos menciona, ¿no? Que el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional se da, por ejemplo, cuando son más de 20 trabajadores a más, ¿no? Tanto empresas contratistas, las unidades mineras o las concesiones mineras, ¿no?
Eso es también, este reglamento, ¿quién lo va a aprobar? Lo va a aprobar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También va a ser actualizado, importante, casi igual que el IPRC, cuando ocurren cambios operacionales, cambios en los procesos. ¿Por qué? Porque justamente en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se coloca el tema de los estándares operacionales. Entonces, pues, si hay un tema de cambio operacional, procesos, etcétera, se debe modificar este reglamento. El comité también tiene que estar manejado administrativamente, el tema del titular o el empleador, etcétera, el titular de la actividad minera tiene que dirigir este tema del comité, o sea, tiene que, no exactamente que sea presidente, sino que él fomente, ¿no? Que se forme el tema del comité. ¿Y cuándo se forma el tema del comité? Más de 20, ¿no? De 20 a más trabajadores se forma el tema del comité, cuando son menos, el tema de supervisor. Acaba, ¿no? El tema del comité, y eso es algo importante también que lo hace de manera muy específica este sector de minería, ¿no? ¿Quiénes conforman el comité? El gerente general, el gerente de seguridad y salud ocupacional, ahí hablamos ya de gerente, las demás normas sectoriales no nos mencionan, el tema de la ley de seguridad y salud en el trabajo tampoco lo menciona. Gerente general, gerente de seguridad y salud ocupacional, algunos integrantes titulares y suplentes, representantes de los trabajadores. También mencionan, ¿no? Si es que hay un tema de un sindicato mayoritario, que en la mayoría de casos se da, ellos van a tener un representante en calidad de observador, más no que va a realizar algún tema de algún voto o algo por el estilo, sino que va a ser solamente en calidad de observador. Igual forma, como menciona la ley, este presidente o el presidente del comité va a ser elegido entre los representantes de la parte de los trabajadores también. El número de personas que compone no tiene que ser menor a 4, ni tampoco mayor a 12, ¿no? Igual lo que mencionaba el tema de la ley. Y esto va a ser de acuerdo al número de trabajadores, ¿no? Cada 100 trabajadores se van a estar aumentando 2 personas. Y algo importante que también lo menciono de manera específica a este sector. Por ejemplo, ya sabíamos que las funciones del comité, ¿cuáles eran? Aprobar el programa, aprobar el reglamento interno, aprobar el plan de minado, bueno, en el tema sectorial, el plan de capacitaciones, el plan o el programa anual de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, el plan y el programa. Y algo importante y que se incluyó también en la 024 es el uso del ANFO. Entonces, el tema del ANFO es un componente por distintos productos químicos que hacen que sea el tema de las explosiones, ¿no? El tema de explosiones, voladuras que se usa el tema del ANFO. Entonces ahí incluyeron algo importante, ¿no? Porque es un producto químico explosivo. Entonces, por lo cual se tiene que tener medidas correctas en el uso de este componente. Y lo colocan ahí también, en este artículo 63. Aprobar el uso del ANFO. ¿De qué manera van a usar el ANFO? El comité tiene que estar de acuerdo y tiene que estar aprobando este procedimiento. También dicen que tiene que contar con un ambiente implementado, con los cumplimientos de obligaciones, contar con asesores especializados, etcétera, ¿no? Y ahí va un tema de la parte sectorial. Mencionan ingeniero de seguridad y más adelante, no sé si más adelante acá o la 023. Bueno, acá menciona ingeniero de seguridad, pero ahí más adelante vamos a ver acerca también del gerente de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, la gerencia de seguridad y salud del trabajo, dentro está el ingeniero de seguridad. Entonces, es algo bastante curioso también, pero ¿a quiénes son parte de ingenieros de seguridad en las actividades mineras? ¿Qué carreras? Por ejemplo, no está el tema de seguridad o higiene industrial, por ejemplo, que es una carrera también de la UNI, pero no está detallado acá en este reglamento. Entonces, ¿por qué? Sería una muy buena pregunta. Entonces, en el artículo 70 menciona cuáles son los ingenieros de seguridad como que están aprobados por el reglamento, ¿no? Ingenieros de minas, ingenieros geólogos, ingenieros químicos, ingenieros metalurgistas. Esto va a ser de acuerdo a la actividad minera que van a estar realizando. Entonces, por ejemplo, para el tema de, no netamente de actividades mineras, o sea, el tema de exploración, el tema de beneficio, etcétera, sino también para el tema de conexas. En el tema de especialidad de ingeniero de seguridad en actividades conexas,
se puede colocar otras especialidades de acuerdo a las actividades que también va a realizar. O sea, no ahí no es bastante específico. Ah, no, tú me tienes que tener un ingeniero de minas, tú me tienes que tener un ingeniero geólogo. No, ahí no menciona, dice que es posible que tengamos otras especialidades, ¿no? Pero eso también va a depender, por eso lo menciona, ¿no? De acuerdo a las actividades que realice, ¿no? Si de repente no es una actividad de explotación o algo por el estilo, pero de repente es una actividad conexa de mantenimiento de equipos en espacios confinados, por ejemplo, o etcétera. Va a depender, ¿no? De eso, si la actividad es de alto riesgo o algo por el estilo, si es que merite un ingeniero de seguridad detallado, como dice el reglamento de seguridad de gestión minera, ¿no? ¿Qué más nos dice? El tema de la capacitación, ¿no? En la matriz de programa anual de capacitaciones. Seguro, bueno, si algunos tienen algún familiar, algún conocido que entra a un sector de minería, se van a dar cuenta cuánta es la cantidad de material que tienen que tener o tener capacitación las personas para que puedan ingresar. Entonces, son una pila de capacitaciones que deben de tener antes de, o bueno, durante también el ingreso, ¿no? El tema de la inducción es aparte, el programa del PAC o el programa anual de capacitación también es aparte, ¿no? El tema de inducción aparte y el tema del PAC también aparte, ¿no? Durante también tu estancia en el sector de minería. Por ejemplo, ahí ya va, ¿no? Ahí ya te lo menciona. En el tema de trabajadores nuevos, el tema de la inducción y capacitación básica no tiene que durar menos de 8 horas. Entonces, para el tema de los trabajadores nuevos, hay una capacitación específica teórica y práctica. Y tampoco tiene que durar menos de 8 horas si es que son actividades de alto riesgo por 4 días. Entonces, si tú ingresas como persona nueva en la empresa minera, no tienes que llevar una inducción de menos de 8 horas. Tienes que estar todo el día prácticamente con el tema de la inducción. Pero si vas a hacer trabajos de alto riesgo, tienes que estar 4 días haciendo, y no menor a 8 horas, capacitaciones acerca de justamente esas actividades y demás, ¿no? Y cuando no son actividades de alto riesgo, o sea, que son de menor riesgo, van a ser durante 2 días. Entonces, para trabajadores también nuevos que realizan actividades de mantenimiento de equipos, etcétera, ellos también tienen que pasar un tema de inducción, pero no de repente una capacitación de 8 horas como trabajadores nuevos como de la misma minera, ¿no? Sino estamos hablando de actividades conexas, ¿no? Mantenimiento, equipos, etcétera. Ellos no pasan netamente 8 horas, pero tienen que pasar de igual forma una cantidad, ¿no? No menor a 4. Entonces ellos pasan no menor a 4 años. Y como todas industrias, el tema de la vigencia también es de un año. Y ahora, ¿qué capacitaciones también se dan de trabajadores, supervisores, alta gerencia o otro personal que no sea nuevo, o sea, durante tu estancia, ¿no? A veces veíamos el tema de las personas que ingresaban recientemente a una unidad minera, pero ahorita vamos a ver cuáles son las capacitaciones que se dan a las personas que ya están en la unidad minera, ¿no? Y acá nos menciona en el artículo 75, ¿no? ¿Cuáles son estas capacitaciones? Prevención de caída de rocas, el uso de tablas geomecánicas, seguridad en explosivos, el tema de los gases residuales de ANFO, bloqueo de energía peligrosa, eléctrica mecánica, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, materiales peligrosos y ventilación de mina. Entonces, esto netamente son las actividades, bueno, y entre otros, que se van a estar dando, de capacitaciones que se van a estar dando durante la estancia en mina. Entonces tienen que pasar de acuerdo al programa que tenga también la unidad minera, ¿no? De acuerdo a qué plazos también les van a dar. Pero estas son las capacitaciones que deben estar llevando en su estancia. Bueno, la inducción a personas que ingresan de manera visitas, como hace ratito veíamos el tema de la definición de visitas, que no van a ser a 30 minutos, igual tienen que pasar un tema de inducciones, ¿no? Ok, el titular de la actividad minera también realiza el IPER, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Con qué? Porque de igual forma se va a dar que la ley de seguridad se lo en el trabajo, porque el IPER-C no es que lo va a realizar el titular nada más, ¿no? O el ingeniero de seguridad en el caso del sector de minería, ¿no? En este caso se hace con la participación y en todos los casos de los sectores, la participación de los trabajadores. ¿Ellos por qué? Porque netamente están en la misma operación, ellos ven qué equipos están deficientes, ellos ven también cuál es el proceso más apto para sus actividades
cuál es el proceso que más le lentea, cuál es el proceso más seguro, también a su criterio, ¿no? Entonces es importante también poder tener la presencia de ellos en la participación de esta elaboración de la matriz I per se o la actualización, ¿no? Ellos son netamente los que realizan esta matriz de la I per se. Algo importante también, ¿no? O sea, esto también cuando las tareas, por ejemplo, involucren más de dos personas, el I per se continuo, porque ahí veíamos el I per se continuo, ¿no? El per se continuo es de manera diaria, cada vez que van a estar realizando algún tema de las actividades. Esto va a ser realizado en equipo, ¿no? Viendo que los trabajadores dejen constancia cada uno de que ha participado en la elaboración de esta matriz I per se. Continuo. También hablan acerca de la jerarquía de controles, lo que nos menciona la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización, uso de EPPs, ¿no? En el tema de control de ingeniería, tal vez lo detalle más específico. ¿Por qué? Porque el sector de minería tiene el tema de ventilación, ¿no? Entonces, el tema del control de ingeniería tiene que implementar o sofisticar un poco más el tema de la ventilación por la deficiencia de oxígeno que tienen en las mineras subterráneas, por ejemplo, ¿no? En el tema de la exhibición también de los gases tóxicos, etcétera, ¿no? También, ¿qué nos dice del IPRC de la línea base? ¿No? Veíamos IPRC continuo, aquí, que era justamente donde se identificaba de manera diaria el tema de los peligros y hablaban los riesgos. ¿Y qué cosa es el IPRC de línea base, no? Entonces, el titular de la actividad minera o el empleador, en este caso, va a evaluar la línea base, ¿no? Igual que en el sector manufactura, igual que en los demás sectores, ya tiene un tema de IPRC de línea base, ¿no? O sea, como el IPRC que salió netamente, ¿no? Al inicio, es como el primer IPRC que salió, ¿no? Es la línea base de todo ello. Entonces, sobre ella, sobre esa IPRC, se va a estar realizando mapas de riesgos. Hay que entender como el mapa de riesgos es un plano donde se colocan cada área y en cada área se va a colocar los riesgos que se tienen en justamente cada actividad. No sé, en el tema del chancado, de molienda, por ejemplo, tenemos un plano, los equipos que van a estar ejecutando y ahí colocamos el tema de las señalizaciones o las señaléticas o los símbolos, por ejemplo, de riesgo, excesivo ruido, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vamos a estar teniendo en cada proceso. Entonces, el mapa de riesgos también te ayuda, bueno, se elabora de acuerdo a esta per también. Ujú. En el tema del alcance de higiene ocupacional, esto es netamente de higiene. El higienista también es el que se encarga del tema de los monitoreos, el programa de prevención, el programa del monitoreo cuando se va a estar ejecutando el monitoreo ocupacional, para ser más específicos, ¿no? ¿Y quiénes son los profesionales que estarían netamente en la parte de higiene ocupacional? Algo que nos menciona ese decreto supremo es que tiene que ser un ingeniero de minas, geólogo, metalurgista, químico e higienista. Y ahí ya menciona, ¿no? Que tienen que ser higienistas, colegiados y tienen que tener un mínimo de 3 años de experiencia en la parte de minería, netamente en higiene ocupacional, ¿no? Este ingeniero de higiene ocupacional va a reportar netamente al gerente de seguridad y salud ocupacional. Y acá también mencionaban algo importante, actividad, exámenes médicos de pre, anual y de retiro, ¿no? El antes, durante y el después. Los exámenes médicos de manera especial, ¿no? Por ejemplo, el tema de mantenimiento de instalaciones, estos no van a exceder, cuando no exceden su estancia de más de 30 días. También esta validez es a nivel nacional, la vigencia es de un año, etcétera. Ahora vemos el tema de las actividades de alto riesgo, ¿no? Dentro de esas actividades de alto riesgo, ¿qué trabajos podemos ver de manera muy frecuente, ¿no? Actividades en espacios confinados, ¿no? En tema de molienda, se tienen equipos netamente grandes, con un tema de mantenimiento, un tema de reparación de esos equipos, se convierten en espacios confinados. Trabajos en caliente, reparaciones, uniones, etcétera. Excavaciones también, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, instalación y entre otros. Por lo cual, cuando ya tienes un trabajo de riesgo, de alto riesgo, se realiza el tema del PETAR, ¿no? El tema del permiso de trabajo, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, ¿por quiénes va a estar firmado? Porque es un permiso. Este permiso siempre va a estar autorizado y firmado netamente por el supervisor y jefe de área donde va a realizar el tema del trabajo.
Entonces, de igual forma como se da en otras industrias, ¿no? Quienes firman el tema del responsable del proceso, el tema del responsable del área y el área de seguridad, ¿no? Pero acá mencionan al supervisor y jefe de área donde se va a realizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, en espacios confinados se tiene que tener el monitoreo de gases, la ventilación adecuada, el permiso también adecuado. Y ahora en inspecciones, auditorías, ¿no? Por ejemplo, en el tema de auditoría también arraiga el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y acá también lo menciona este reglamento, ¿no? Estos van a ser de acuerdo a las competencias. Hay que recordar que justamente el sector minero, la parte de fiscalización o el tema de monitoreo, netamente quién lo hace, la hace Ocinermin y el gobierno regional. Ocinermin como una parte de gran a mediana minería y el gobierno regional de pequeña a minería artesanal. Entonces ellos son justamente los que están responsables de realizar una auditoría externa. Y hablando del plan de preparación y respuesta para emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del titular de la actividad minera o el empleador de parte de este sector o de la actividad minera, ¿no? Ellos, justamente, ¿por qué es importante el tema de este plan? Porque se tiene que difundir este plan, ¿no? El plan nos va a ayudar a saber cómo es el procedimiento ante un tema de emergencias, cuáles las brigadas que se tienen, por ejemplo, qué proceso yo debería realizar cuando hay un accidente también, etcétera. Entonces, nos menciona, ¿no? Cuáles son las partes y cuál es la estructura de este plan de preparación. Algo importante que también es que este reglamento nos menciona ya estructuras, ¿no? Estructura de lo que debes de tener, por ejemplo, como capacitaciones como mínimo, nos menciona estructura del plan de preparación de respuesta para emergencia, ¿no? Así como para poder ya implementarlo. También recordando que esto salió después de la ley, ¿no? Y algo importante también es que nos menciona algo de estaciones de refugio. Entonces, toda minería subterránea, así menciona este decreto, que tiene que tener actividades de refugio. Y este número o ubicación de estaciones de refugio va a ser determinado también a cuántas partes de riesgo o cuando evaluamos el tema de los riesgos vamos a tener, no sé si es un riesgo potencial, etcétera, no sé, o por el tema de excavaciones tenemos que tener estaciones de refugio. Un término bastante interesante porque otras industrias no lo mencionan, ¿no? Estaciones de refugio dentro de tu plan de prevención y respuesta de emergencia. Ahora, acá también va algo interesante que es netamente sectorial, las notificaciones de investigación de incidentes, accidentes, ¿no? Por ejemplo, estas investigaciones o estos incidentes van a ser reportados en menos de 24 horas, ¿no? Dentro de 24 horas, ¿por qué? Por el titular de la actividad minera. ¿Y estos a quién reportan? Al Ministerio de Energía y Minas, a los INDERMI, gobiernos regionales, ¿no? Ahí sigue mencionando Ministerio de Trabajo, porque justamente esto es la 024, que es el reglamento que salió en el 2016. Vamos a ver más adelante si es que se sigue reportando al Ministerio de Trabajo o si es que ha cambiado en algo, que seríamos la 023. La 023 tendría que detallar eso. En el tema de centros médicos asistenciales o que se tenga de repente un contratista in-house dentro de las unidades mineras, ellos también tienen que reportar, ¿no? Por ejemplo, enfermedades ocupacionales dentro de 5 días hábiles, accidentes de trabajos no mortales hasta el último del día del mes. Y ahora esta tipificación de los accidentes de trabajo, ¿no? Eso también son netamente realizados por quienes, por el tema del titular, ¿no? Titular de la actividad minera, tienen que hacer la de investigación de los accidentes e incidentes, y las estadísticas. Algo importante también acá que nos menciona el tema de las estadísticas, ¿no? Otros sectores no te colocan el tema de estadística, la ley no te coloca el tema de la estadística, pero acá sí menciona, ¿no? ¿Cuáles son los reportes de estadística que tendríamos que estar nosotros reportando a Sinermin, a MINEN, etcétera, o a quien me competa, ¿no? El tema de los incidentes, el tema de incidentes peligrosos, accidentes leves, accidentes incapacitantes, un tema de estadísticas de seguridad, enfermedades ocupacionales, etcétera. Mm, A ver, las inspecciones especiales, ¿no? La dirección justamente de la gestión minera hace un análisis de estadística y de acuerdo a eso hace la ejecución de inspecciones, fiscalizaciones, para tomar las medidas correctivas. Acerca también del régimen especial del trabajo,
donde mencionan que tendrían que tener un tema de vivienda, y más adelante lo vamos a estar pudiendo ver, más adelante, en las sesiones más adelante. En todo lugar de trabajo también va a existir y mantenerse las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Servicios higiénicos, vestuarios, también para el aseo y la vestimenta personal, entre otros. Agua potable para el tema de los campamentos, por ejemplo. Y ahora vemos el tema de los estándares de operaciones subterráneas. Entonces, acá ya estamos viendo qué actividades van a ser las que yo tengo que ponerle foco, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ingeniería del macizo rocoso, ¿no? Entonces, uno de los procesos que deberíamos tenerle foco es el tema del macizo rocoso, porque se da en la etapa de la exploración y la explotación. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, estudios geomecánicos, ¿no? Cuando es un tema de explotación, de voladuras, etcétera, no solamente es el tema de protegerme con el tema de orejeras, por ejemplo, ¿no? De mantener el tema de la distancia, sino también es ver un tema de la parte geomecánica, ¿no? Está bien estructuralmente esta roca, si yo le pongo exploto no se derrumba todo, o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, estudios geomecánicos donde participan diferentes áreas multidisciplinarias. Entonces también se realiza un monitoreo de estallido de rocas, el tema de las PETs, los permisos escritos de trabajo seguro. Tiene que ser, cuando se tiene estos estándares operacionales, por ejemplo, se tiene que realizar estos procedimientos, no netamente, unos procedimientos detallados de cada proceso que van a estar realizando, ¿no? Por ejemplo, el macizo de roca también tiene que ser un tema de PETs, ¿no? Tema de geomecánica, el plan de minado, por eso que menciono que es algo bastante en coordinación con diferentes áreas, que es algo multidisciplinario, no solamente está el tema, el ingeniero de seguridad, también está el tema de ingeniero de minas, el ingeniero geólogo, el ingeniero metalurgística, si es que es el caso, etcétera. El desate y el sostenimiento. Acá también hubo un tema de que importante que añade el tema de este reglamento de la 024, ¿no? Menciona que esta actividad de desate y sostenimiento va a ser realizado en forma obligatoria por dos personas, cuando esto se hace de manera manual. Entonces, si es que hace una persona, está netamente prohibido y hay que también tener en cuenta que en el sector de minería también se realiza el tema del stop, ¿no? O el tema de la negativa al trabajo, ¿no? Entonces, si es que les mencionan que debería realizarse, no, la persona está en todo su derecho a prohibir, bueno, a negarse a realizarlo, ¿no? Y el frente de desarrollo, preparación y explotación, ¿no? El sostenimiento debe ser realizado hasta el tope de los frentes. Pero es importante que tener en cuenta, ¿no? Obligatoriamente dos personas para el tema del desatado manual. El tema de estamos hablando de esto de minería subterránea, ojo, a ver. El tema de minería subterránea sin rieles, en el tema del uso obligatorio de desatadores mecánicos, hay que usar un techo mayor a 5 metros. También equipos de sostenimiento, ¿no? Esos equipos también de sostenimiento también tienen que estar certificados, tienen que haber un tema de seguimiento, también se trabaja con el área de mantenimiento, tienen esos equipos el tema de mantenimiento preventivo, se realiza de manera preventiva algún tema de programa, una inspección, etcétera. ¿Qué más? Cuando hay un tema sin rieles, ¿no? Operaciones de perforación, transporte, estos trabajadores tienen que estar capacitados, ojo, acá menciona. Y acá este 024 es mucho más específico que lo que mencionaba hace un momento del 2010, ¿no? Antes que sea la ley. Entonces, aquí el 024 te especifica, por ejemplo, en el tema de transportes, cuáles son los mecanismos de transporte, ¿no? Jumbos, scope trams, dampers, entre otros, ¿no? Entonces mencionan algo importante aquí, la 024, aparte de especificar los equipos, sino que los trabajadores tienen que ser capacitados específicamente en los modelos y en los equipos que van a estar manejando, ¿no? Y también con una licencia de conducir, ¿no? También el tema de ventilación. Por ejemplo, sabemos que en el tema de las minerías subterráneas, uno de los riesgos potenciales ahí es el tema de la ventilación. Entonces nos dan indicadores o parámetros en la cual deberíamos tener en cuenta para tener un ambiente netamente fluido, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de aire necesario. Entonces ahí van como un tema de la distancia o el metraje a lo que va a estar también la mina, ¿no? Si tengo una mina mayor a 4.000 metros, debería tener un caudal de tanto. Si tengo una mina de 3.000 a 4.000 metros, tengo que tener un nivel de caudal de tanto. Entonces, también igual con la
del aire y también para el uso del ANFO, ¿no? En el tema del ANFO también hay que recordar que es un compuesto químico netamente para el tema de explosivos. Entonces, en el tema de la velocidad del aire o algún tema de meteorológico, etcétera, también influye en el tema de la prevención, ¿no? Con este químico. Y recordar también, como recordatorio, que quien aprobaba el procedimiento o el uso del ANFO, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en minería. También el uso de paneles de control, ¿no? Ellos van a permitir netamente el monitoreo operacional, las corrientes de aire, las señales de alarma, etcétera. Entonces, acá menciona ya un poco más acerca de lo que es lo que incluye el tema de las ventilaciones, ¿no? El tema de las evaluaciones en ventilación, los circuitos de aire del clima, demanda del aire de la mina, etcétera, pero esto netamente va como un que, como la parte de, o sea, ¿quién se encargaría de realizar todo este tema de evaluaciones integrales? En la parte también de mantenimiento, que son la parte operativa de equipos, etcétera, junto con el área de seguridad, ¿no? Mediciones del oxígeno, de los gases y eso, ¿no? Es un trabajo en conjunto también. Algo importante que está prohibido el ingreso de vehículos de combustión a minas subterráneas, ¿no? Por el tema de los gases expuestos que se pueda tener en estas minas, ¿no? Y el riesgo de explosión que también se pudiese tener. El uso de autorrescatadores, ¿no? Algo importante mencionan ahí, ¿no? Minas subterráneas donde se utiliza explosivos o equipos con diésel, estos deben de portar netamente su respiradores autorrescatadores, ¿no? Con el tema de gases de monóxido de carbono, eh, y bueno, solamente en caso cuando se salga de mina pueden ubicarse en una zona de aire fresco, ¿no? Pero netamente cuando ellos bien ingresan y es una mina subterránea donde se utilicen compuestos explosivos o equipos de diésel, tienen que llegar con su equipo de autorrescatador. En el tema de perforación y voladura, ¿no? El tema de, por ejemplo, el carguillo de taladros tiene que hacerse tanto de día como de noche, mencionaban el tema del carguillo de taladros, pero mientras que el amarrado y el disparo solo podrá realizarse durante el día. Entonces ahí también te establece, ¿no? ¿Qué procesos pueden ser permitidos día y noche por de repente tener un nivel de riesgo mediano, por ejemplo, o moderado o los controles suficientes? Pero en el tema de amarrado y disparo, pues solamente tiene que hacerse de día, también por el tema del nivel de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, realizar disparos en el tema de noche, la iluminación insuficiente, la precisión que deberían tener, el personal también expuesto ahí en la zona del disparo, en la parte subterránea o operaciones a cielo abierto. Entonces, hay que tener bastante en cuenta ello, ¿no? Más que todo en el tema de operaciones a cielo abierto, ¿no? Donde el tema de iluminación es un poco más difícil porque es un espacio justamente donde tendríamos que colocar sistemas juntos en el sistema o equipos de iluminación. Entonces ahí es un poco más complicado, ¿no? Trabajar el tema de noche. Entonces ahí te mencionan que el tema del disparo solamente en el tema de día. Y una distancia segura, ¿no? Un radio de seguridad de 500 metros. ¿Qué más se menciona acá? El tema de operación de equipos. Entonces, para el tema de equipos, bastante importante, minería tiene ahí un poquito un paso más adelante en comparación con otras industrias. Por ejemplo, ellos mencionan que tienen que tener el tema del control de fatiga y somnolencia para operadores de equipos. Y pues ahora muchas minas tienen acerca de equipos que les ayudan a hacer la medición de la fatiga y somnolencia, ¿no? De la cantidad de sueño que la persona estaría durmiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajan tantas horas, 8 horas, ok, él debería también dormir en el tema de sus 8 horas. ¿Y cómo lo monitorean? Eso, usan equipos justamente como un tipo de bandas o etcétera, donde se coloca el tema de la medición. Entonces, cuando ya ingresan, se dan cuenta por el tema de estas mediciones si es que han descansado lo suficiente para que puedan ingresar a estas actividades, ¿no? Y netamente por el tema de operaciones de equipos, ¿por qué? Porque operaciones de equipo es bastante delicado al momento que justamente hacen excavaciones, transportan o etcétera. Como son equipos netamente grandes, no son como equipos de montacargas, traspaletas o por el estilo, sino son equipos netamente grandes, ocupan espacios grandes, entonces el nivel de riesgo es mayor también. Entonces, por lo cual ahí implementan justamente programas de fatiga y somnolencia con equipos, ¿no? Equipos que les ayudan a hacer la medición de estos.
También el uso del ANFO, ¿no? El uso del ANFO, algo bastante importante porque es una parte de explosivos, es un tema de actividades de riesgo sí importante. Entonces, como mencionaba al inicio, casi al inicio, quienes aprueban el tema del uso del ANFO en estas minas subterráneas, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, pues esto el comité lo evalúa, lo revisa, cómo es el tema del procedimiento, qué riesgos amerita, ok, ya, porque justamente involucra a la parte de los trabajadores, ¿no? Entonces el comité tiene que estar de acuerdo con el uso o el procedimiento que van a tener en el ANFO en estas minas subterráneas. La ventilación también en las plantas de beneficio tienen que tener un tema de cuidado con el riesgo que se tiene de partículas suspendidas, ¿no? Con el tema de minerales, de polvos, otros compuestos químicos que se pueda tener, ¿no? En estos procesos. Las plantas concentradoras también, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los dispositivos deben evitar el contacto del cuerpo humano con elementos móviles. Ahí también bastante similar con el tema de la parte de manufactura, ¿no? Equipos móviles, máquinas, fajas transportadoras tienen que tener equipamientos o resguardos seguros para que no sufran un tema de atrapamiento de la mano, una parte de atrapamiento del cuerpo, o etcétera, ¿no? Entonces también muy ligados al tema de resguardo de la maquinaria, como también como de detección de energía peligrosa. Plantas concentradoras también el depósito de relaves, ¿no? De pilas, lixiviación y botaderos, estos van netamente arraigados que tienen que tener un parámetro de diseño, ¿no? Muchas veces se ha visto o he escuchado, porque tengo compañeros también que trabajan en mina y mencionan acerca de que a veces la pila o los depósitos a veces como que se desbordan, ¿no? Cuando tienen un buen diseño. Y muchas veces eso afecta dentro de los procesos a los trabajadores de la mina, ¿no? Entonces, muy aparte de las poblaciones que están cercanas, también el tema de los trabajadores dentro de la mina son afectados por estos depósitos que no están bien diseñados. Entonces, esos tienen que tener un tema de parámetros o etcétera. Mm. El tema del carbón activado también y de los refinados también lo menciona como una de las actividades importantes en el tema de la mina. El uso de mercurio en la recuperación del oro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mencionaba en el decreto supremo del 2010, en el tema del decreto supremo del 2010 mencionaba, ¿no? Cómo se hacía el tema de la amalgama, que evitar el tema del mercurio con el contacto de la piel, o etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del 2010, como había mencionado, ya no se usaba, ¿no? Estaba como que derogado el tema de este reglamento porque ya salió el tema de la 024 con la actualización de la 023. También mencionan algo importante en el bloqueo y señalización de fuentes de energías peligrosas, ¿no? El tema de energía térmica, energía mecánica, eh, energía química, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y acá, que mencionaba también al inicio, protección contra tormentas eléctricas, ¿no? También ellos llevan un tema de capacitaciones de protección contra tormentas eléctricas, entonces, algo importante porque las minas totalmente están en la parte de la región de la sierra, ¿no? Entonces ahí totalmente se dan el tema de las tormentas, hay el tema de alertas, lluvias, etcétera. Entonces, cuando ocurren ese tema de tormentas o alerta de tormentas, normalmente todos los trabajadores que están ahí se les menciona, se les difunde el tema de esta alerta y se les lleva a un lugar seguro, porque también es bastante peligroso, ¿no? Eso también le dan en el tema de la capacitación. No tienen que salir de sus cuartos, de sus habitaciones, etcétera, ¿no? También en el tema de la disposición de estos residuos sólidos o los residuos sólidos, la autoridad competente cada 2 años hace un estudio de estabilidad física de los relaves. Los relaves se denominan relaves al lugar o el espacio donde justamente se van a colocar todos los desechos de la mina, ¿no? El tema de cuando hacen un tema de recuperación, todo ahí va a ir, ¿no? El relave. Llevan un proceso, sí, cierto, un proceso de repente de recuperación o algo por el estilo para que no sea tan contaminante, pero de igual forma cada 2 años se hace un estudio, ¿no? Si es que estos relaves son lo suficientemente activos para poder soportar una gran cantidad, ¿no? Bueno, entonces veíamos acerca de los aspectos importantes de la 024, pero ahora revisaríamos el tema del reglamento actualizado.
porque este reglamento fue modificado, ¿no? La 024 fue modificada ¿por quién? Por la 023 de 2017. Ahora vamos a ver entre cuáles fueron las diferencias, ¿no? ¿Qué se diferencia la 023 con la 024? ¿Qué cosas se añadió en la 024? ¿Qué cosas se quitaron en la 024? Y que se dejaron de obviar, bueno, en la 023. Por ejemplo, en el tema de reglamento de seguridad y salud ocupacional. Ahorita vamos a llegar a una sesión 2 más o menos y ahí hacemos el tema de la pregunta. O bueno, de la consulta que habría por ahí. ¿Qué nos diferencia, no? El tema de los alcances. Por ejemplo, la 023 menciona, ¿no? Actividades, la 024 sabíamos que mencionaba acerca de actividades mineras, actividades conexas, también añadía el tema de cierre de minas. Pero la 023 añade algo bastante importante. Menciona acerca de las actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de aprovechamiento de pasivos. Entonces ellos son bastante también específicos ahí, ¿no? Entonces hace un poco más detallado acerca de no solamente cierre de minas así de manera general, sino también dice actividades de cierre de mina de pasivos ambientales mineros, o sea, cuando se ejecuta todo este proceso de los pasivos ambientales que quedan también en relaves, etcétera. Y actividades conexas a la minería y algo que también añade, ¿no? No solamente son construcciones civiles, montajes mecánicos, sino también son eléctricos. Ellos también deberían colocarse con el tema de reglamento de seguridad y salud ocupacional y minería, según la 023, que es la actualizada. Entonces añadimos el tema de eléctricos. ¿Qué más? ¿Qué términos también son de manera un poco distintas, ¿no? Por ejemplo, de manera distinta tenemos accidente incapacitante, ¿no? El accidente incapacitante, pero la 023 nos menciona que es el resultado de la evaluación, diagnóstico médico, según un diagnóstico médico, y cuando te da un descanso mayor a un día. Entonces, si se te da un tema de un descanso mayor a un día, ya se toma como un tema de accidente incapacitante. ¿Qué más nos dice? Acerca de los accidentes leves y los accidentes incapacitantes también. Accidentes leves, accidentes leves. El tema de accidentes leves netamente dice por un diagnóstico médico, o sea, tiene que haber un tema de diagnóstico, no solamente como te decía la 024, que era una evaluación, ok, evaluación médica, ya, ok, sino dice evaluación y diagnóstico, diagnóstico ya va como un tema de algún reporte o algo por el estilo. De igual forma, el accidente incapacitante también añade el tema de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico como un tema de diferencia. ¿Qué más? Teníamos accidentes también, accidentes incapacitantes, ¿en cuáles se va a dividir? Parcial temporal, temporal, total temporal, parcial permanente y total permanente, ¿no? Entonces ellos también hacen un tema de diferencias, también algo bastante importante, que la 024 menciona como algo futuro, ¿no? Se otorgará o se deberá realizar, por ejemplo, ¿no? Es algo como de manera futura, algo así como que de manera no obligatoria, o sea, no es una como obligación, por lo cual en la 023 se cambió a estos términos de acciones en futuro que podrían realizarse a acciones que tienen que ser obligatoriamente, ¿no? Dice, se otorga tratamiento médico, se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Entonces son de manera muy imperativo, ¿no? Es algo bastante que se tiene que realizar porque se tiene que realizar. La 023 menciona eso. Ujú. Y algo importante también de diferencia que veíamos acá un poco era acerca de total permanente en la 024 y en la 023. La 024 mencionaba que se consideraba a partir del dedo meñique, cuando ya tenías la pérdida del dedo meñique. Pero el total permanente no te menciona acerca de un dedo meñique, sino te menciona que se incapacitan totalmente al trabajador para laborar. Entonces ahí se menciona como total permanente. Entonces hay un tema de diferencias ahí también. En el tema de cuando el trabajador sufre el accidente, tiene derecho a ser transferido. Eso también veíamos en la ley, ¿se acuerdan? En la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá también lo recalca, que tiene, si es un trabajador que sufre un accidente laboral, él tiene el derecho de ser transferido a otro puesto, a otra área donde sea menor el tema del riesgo. La 023 también lo detalla. Algo que también definen es de manera muy sectorial la carretera de alivio, rampa de emergencia también, es un carril adicional, se construye para ayudar la reducción de la velocidad de la maquinaria, tanto para la maquinaria, y controlar las áreas
tenerla, ¿no? Entonces, la 024 te hablaba en tema de una pendiente, cuándo tenía que tener el tema de esta pendiente, pero el tema de la 023 menciona que, pues, tiene que ser un tema de reducción de la velocidad, no menciona ninguna pendiente. También la 023 añade el término de estabilidad física, ¿no? El tema de operacional, factores exógenos, endógenos de los materiales, tiene que haber un tema de estabilidad física, estudios, netamente. La 023 diferencia de la 024 por el tema de los términos, ambiente de trabajo, lugar de trabajo, ¿no? 024 habla de un lugar de un ambiente de trabajo y la 023 habla de un lugar de trabajo. Importante. Entonces, tenemos ambiente, lugar de trabajo. Lugar de trabajo, la 023 que es la actualizada, ¿no? Y que nos menciona también, ¿no? Unidad minera o unidad de producción. Entonces son un conjunto de instalaciones que están ubicados en unidades económicas administrativas, concesiones, actividades mineras o conexas, ¿no? Entonces hace un poco de diferencia en el tema de esta definición. El titular de la actividad minera, ¿no? El titular de la actividad minera, por ejemplo, ¿qué menciona? ¿Qué diferencia ya se realiza, ¿no? Por ejemplo, se quita en la 024, al cargo del plan de minado lo realiza el gerente general del titular o el órgano cuando se tiene que verificar el cumplimiento de lo establecido, ¿no? Entonces no menciona exactamente de qué se deberá contar, ¿no? Entonces menciona en el caso de. Y el titular de la actividad minera presenta copia del documento de este plan de minado. Entonces, acá mencionaban en la 024 que era una copia del acta, ¿no? Del acta de que justamente se aprobó el tema del plan de minado por la parte del comité, pero acá la 023 menciona copia del documento, no necesariamente que sea un acta. Las empresas contratistas, ¿no? El tema de la responsabilidad, pues menciona que algo importante acá, que es a cargo del contratista, tiene que hacer el tema de las inspecciones, con periodicidad, etcétera, ¿no? Hay algo diferente, bastante diferente, ¿no? En la 024 mencionaba que estas inspecciones, más, iba a ser por el titular de la actividad. Decían que era netamente el titular de la mina, que debería hacerse cargo de toda la implementación, ¿no? Entonces, la 023 ya va dando un poco más de responsabilidades. Ok, tu empresa contratista, tu empresa subcontratista, no sé, tienes que tener también responsabilidad de los trabajadores que están dentro de la zona de trabajo. Es mi zona de trabajo, pero en realidad ustedes están ahí, o sea, deben velar por el tema de su seguridad también. Entonces ahí, pues, el tema de inspecciones y de todo lo demás va a ser a cargo del contratista. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también, ¿no? Algo que también se realizó y se modificó en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo era que ya habían cambiado la definición. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ya tenía el objetivo de promover, era un tema de promotor, ¿no? Promotor de la seguridad y salud en el trabajo, por lo cual también se modificó en la 023. Ujú, ujú. Ok, está muy bien. Mm, Ok, aquí en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? También mencionaba, por ejemplo, quiénes son los representantes, ¿no? El representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de cada empresa, contratista que realiza el tema de minería, ¿no? En la actividad minera. Entonces, se quita en la 024, por ejemplo, que desempeñen por cuenta de titular de la actividad minera o empresas contratistas. En la 023 ya lo detallan, ¿no? Lo detallan de que sí tiene que haber un tema de representante del comité de cada empresa contratista. También, por ejemplo, en el tema de elección de los representantes, mencionan también que la normación de los candidatos debe ejecutarse cada 15 días, en 15 días hábiles, se verificará que cumplan con los requisitos legales. Y algo importante, que los candidatos son trabajadores del titular de la actividad minera, netamente de la actividad minera, ya no de empresas contratistas, o sea, netamente de la actividad minera. Ujú. Ahora, el objetivo también, ¿no? Veíamos el tema de la promoción. Y acá mencionan, por ejemplo, el tema de la constitución del comité. Acá la 023 ya no te especifica que, por ejemplo, que
cuando cuenten mayor a 20 trabajadores, tendrían que ser incluidos empresas contratistas, ¿no? Estos mencionan que no, ya no. El tema de contratistas, empresas contratistas mineras y lo demás, ya no va a formar parte de este tema de la constitución del comité, solamente la unidad minera como tal. ¿Por qué? Porque justamente quiere dar también un tema de poder a las empresas contratistas, pero realzando netamente a la unidad minera, ¿no? Que sea netamente de la unidad minera. La vacancia también, igual forma como se da en el tema de la ley, o intenciones, si hay consecutivas para que la persona que conforma el comité. Y bueno, más funciones, ¿no? Se cuenta con sistemas digitalizados. Y algo que bastante se vio con el tema del COVID, ¿no? Con el tema del COVID se tuvo bastante el tema de estos libros de actas de manera electrónica, ¿no? Se enviaba por correo, el tema de la conformidad, lo firmaban digitalmente, etcétera, ¿no? Para cumplir con el tema del comité de seguridad. Ujú. Ahora, que menciona algo importante también acerca del reglamento, ¿no? Del comité. Por ejemplo, mencionaba la 024 que se imponían sanciones a los trabajadores, ¿no? Incluyendo a la alta gerencia, cuando se infringía un tema del reglamento. Pero la 023 que nos menciona, ¿no? Dice poner en conocimiento de la alta gerencia, del titular, cuando el resultado de las investigaciones de las causas o algo por el estilo indique que pues se debería realizar otras medidas, ¿no? Otras medidas de imposición de sanciones. Es un tema de poner en conocimiento, más no como imponer sanciones a los trabajadores. Ujú. ¿Qué más? A ver, ahora va ahí va bastante el tema, ¿no? La 023 ya menciona cuáles son el tema de las funciones cómo detallaríamos acerca del gerente de seguridad y salud ocupacional. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué deberían ser? ¿Qué debería estudiar yo para ser gerente de seguridad y salud ocupacional? Ojo que esta es la que está actualizada, o sea, esta es con la que estamos trabajando actualmente en el sector de minería. Entonces mencionan que debería ser ingeniero de geólogo, ingeniero químico y añaden ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad o ingeniero de seguridad industrial y minera, colegiado y habilitado con una experiencia no menor de 5 años. En el tema de la actividad minera ya no ponen el tema de explotación, sino solamente actividad minera. Y también menciona, eso es en el caso de las minerías a cielo abierto y subterráneo. Pero en el caso, por ejemplo, de minas, pequeña minería y minería artesanal, el ingeniero de igual forma tiene que ser con esas carreras, pero la experiencia ya es de talla de menos años, de 2 años, por ejemplo, y la cantidad de horas que han tenido que tener de especialización también se disminuye a la mitad, 120 horas y el otro es 240. ¿No? Entonces ahí ya vemos un tema de que ya se incluye, ¿no? Antes el gerente de seguridad y salud ocupacional era solamente ingeniero de minas o ingeniero geólogo. Entonces ahí ya incluyen las carreras de ingeniero de higiene y seguridad industrial y minería, ¿no? Ujú. Entonces, como mencionábamos, ¿no? De qué manera se daba el tema del gerente, ¿no? Pero, por ejemplo, si no es netamente una explotación o exploración, por ejemplo, debería ser 3 años en el área de seguridad y salud ocupacional. De igual forma, por ejemplo, estos son para actividades de beneficio y almacenamiento de concentrados. Entonces, netamente para este tema de actividades, no para un tema de explotación, un tema de exploración. Entonces ahí ya vemos también que se incluye la carrera de ingeniero de higiene y seguridad industrial y minería. Y ahora, también como la parte del gerente, ¿qué más mencionan? Acerca del ingeniero. El ingeniero de seguridad y salud ocupacional también se incluye al ingeniero de higiene y seguridad. También tiene que tener una experiencia de 3 años y ahí la cantidad de horas que debería tener para ser ingeniero de seguridad en una actividad minera son 120, ¿no? Y por un tema de necesidades de actividades conexas, hay que entender el tema de conexas, ya lo habíamos explicado, mantenimiento de equipos, reparaciones, etcétera. Entonces, ahí también cuando se requiera contar con un ingeniero de seguridad, esto puede ser de otras especialidades, no necesariamente de la metalurgista, químico, geólogo, etcétera.
pero de acuerdo a las actividades que realice, también él sí tiene que estar obligatoriamente, bueno, todos los ingenieros ahí tienen que estar obligatoriamente colegiados y de manera hábil, y un mínimo de 3 años de experiencia, ¿no? En justamente actividades conexas, en seguridad y salud ocupacional. Menciona actividades conexas o en seguridad y salud ocupacional. No te restringe netamente que tienes que estar en minería, ¿ok? Entonces esto netamente para actividades conexas de la minería, ¿ok? O sea, puedes tener un ingeniero de seguridad de tal carrera, de otras carreras, no solamente ingenieros de metalurgísticas, etcétera, sino también pueden ser de otras carreras. Y también es importante que tenga 3 años de experiencia, no necesariamente en el tema de actividades conectadas con el tema de minería, sino también el tema de seguridad y salud ocupacional. Ahí no te restringe tanto, ¿no? Pero bueno, esto va a depender también de cada mina, de cada organización. De repente una mina es más estricta con el tema de sus estándares o algo por el estilo. Igual, la capacitación, ¿no? La capacitación de qué manera se va a dar. La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Si yo tengo un puesto de trabajo administrativo, si tengo un puesto de trabajo operativo, de qué manera yo voy a estar recibiendo el tema de las capacitaciones, ¿no? Si es que se puede realizar de manera virtual, pues se va a tener que implementar un sistema, una plataforma para justamente llevar estas clases virtuales y tener un tema de evaluación de conocimientos, etcétera, ¿no? Ok, de igual forma, ¿no? Como veíamos un poco de cuando ingresaba un personal nuevo, ¿no? Cuando ingresa un personal nuevo en una unidad minera, cuál es el proceso de capacitación que debería pasar, ¿verdad? Entonces, algo importante que veíamos hace un momento, hace unas diapositivas anteriores, era que había el término de podría, ¿no? Podría, se le otorgará o algo por el estilo, ¿no? Y la 023 ya no lo coloca esos términos de poder, de otorgar, puede ser que lo otorgue o algo por el estilo, sino que es algo más incisivo. Menciona de que, por ejemplo, algo del término del 024 que decía podrá, dice no puede, dice no tiene que hacerlo, ¿no? Después el trabajo que se le asigna. Veamos otros casos de se le otorgará el tema tal. No, se le otorga un certificado médico, creo. Entonces, así, de acuerdo a eso, vamos a estar viendo la comparativa. La 023 es un poco más incisiva en el tema de estos términos, ¿no? Es un tema más de obligación. Ahora, acerca de la capacitación también, va a ser de acuerdo al puesto de trabajo, a los IPRC respectivos. Se va a otorgar una constancia de capacitación al finalizar el curso que tiene una validez dentro del año de capacitación por la misma unidad minera, ¿no? Entonces acá mencionan algo importante del tema de la constancia de capacitación. La 024 no mencionaba acerca de ello, ni tampoco algún tema de sectorial, tampoco lo menciona. Es bastante importante acá tener en cuenta ello. La 023 también menciona, ¿no? El titular de la actividad minera, qué temas tiene que justamente tener ahí, ¿no? Por ejemplo, prevención de caída de rocas, elimina el tema del uso de tablas de geomecánicas preparadas, añade el tema de manejo y disposición de residuos sólidos, esto es bastante importante porque ya no solamente hay un tema de manejo, sino adecuadamente dónde vamos a estar segregando el tema de los residuos sólidos, ¿no? De acuerdo a las etapas que tengan, a los procesos que tengan, residuos peligrosos, residuos generales, etcétera, ¿no? De igual forma, el tema de la constancia de capacitación. Ok, también el tema del IPRC menciona, ¿no? El titular de la actividad minera debe lograr la línea base. Ahí vemos un poco de la diferencia, línea base con el IPRC continuo, ¿no? Línea base es exactamente como el primer IPRC, ¿no? Con que tenga todas las actividades, y el IPRC continuo se va a dar de manera, como su propio nombre lo dice, de manera continua, ¿no? Cada vez que vamos a estar realizando alguna actividad. Eso es netamente el IPRC continuo, es un término netamente también del sector de minería. Sector minería siempre es el tema de estos IPRC continuo. Elabora el mapa de riesgos y etcétera. Y acá en la parte de higiene ocupacional, hace un momento veíamos acerca de quiénes eran los encargados de hacer este tema de higiene ocupacional, ¿no? Veíamos que eran geólogos, metalurgistas e higienistas, pero se añadió netamente el término de la carrera de higiene y seguridad industrial y minera. Entonces se pudo añadir estas dos carreras como parte de profesionales encargados de hacer la parte de higiene ocupacional.
Es bastante importante también porque también da oportunidad a otras carreras que puedan insertarse en el sector de la minería. También la parte de salud ocupacional, la parte de vigilancia médica, es la responsabilidad del empleador, en este caso del titular de actividad minera o contratista. A ver, en el tema de los exámenes médicos para los trabajadores que ingresan a cualquier proyecto, también o unidad de producción, ahí también le añaden ese término de unidad minera o unidad de producción, porque también una unidad minera no solamente tiene el tema de la explotación, también, sino también tiene un tema de refinerías, donde hacen el procesado de justamente los metales, ¿no? Lo que han extraído. Ok. Y la 023 también menciona, ¿no? De qué manera estos exámenes son de manera confidencial. Lo resaltan y, bueno, lo mencionan también de que tienen un carácter, respetando su carácter confidencial, ¿no? Acerca de ello, de los resultados de los exámenes médicos. Y acá mencionan algo importante, ¿no? Es confidencial. En la 024 mencionaban a salvo que el trabajador lo vaya a autorizar, ¿no? Entonces acá dice que no, estrictamente tiene que ser confidencial. En el tema del plan de emergencia, dice, ¿no? Hay una diferencia ahí también acerca de que la minera subterránea va a disponer de estaciones de refugio. Hace un momento, hace unas diapositivas anteriores, veíamos por qué se colocaban el tema de esas estaciones de refugio, ¿no? A cuánta distancia tienen que tener, por qué se colocan estas mineras subterráneas, el tema de volcadura, hacían estudios de geomecánica, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas estaciones de refugio no solamente tienen que existir porque tienen que existir, sino también tienen que ser herméticas y son construidas de acuerdo a tal anexo, ¿no? De acuerdo a tal diseño, etcétera. Estas notificaciones también algo importante, ¿no? Por ejemplo, veíamos de que justamente se enviaba estas notificaciones a quienes, a la SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, a la SINERMIN y a los gobiernos regionales, según sea el tamaño de la minera, ¿no? Pero la 023 dice no, al Ministerio de Trabajo no. No se le va a brindar, solamente se le va a brindar a estos tres entes, SUNAFIL o SINERMIN y gobierno regional. Entonces, algo bastante importante ahí, no se reporta al Ministerio de Trabajo, sino a estos tres entes. De acuerdo a qué tamaño de minera soy, ¿no? Si soy grande, mediana o SINERMIN, si soy pequeña y minería artesanal, a los gobiernos regionales. También, ¿qué nos menciona acerca de las inspecciones y auditorías? Menciona que se tiene que supervisar el cumplimiento del plan de minado. El plan de minado es como su propio nombre le dice, ¿no? Un tema de planificación, ¿no? Por ejemplo, en el sistema del sector de manufactura tienen su plan de producción. El plan de producción se realiza de tal manera con tales procesos. En el plan de minado de manera muy similar, ¿no? Tienen el tema de la planificación, cuál es el proceso que van a realizar, los pasos que van a estar realizando de acuerdo a lo que, al planner de mina o algo por el estilo, ¿no? Entonces se tiene que tener o cumpliendo ello, ¿no? ¿Qué más menciona? Acerca de, por ejemplo, se tendría que aprobar el uso del ANFO, ¿no? De acuerdo a lo que mencionaba también el comité, ¿no? El comité tiene que hacer la aprobación. Pero ahorita, ¿qué nos menciona? Dice que se tiene que supervisar el cumplimiento de las disposiciones del uso del ANFO, no solamente tienes que aprobarlo. O sea, algo importante que también mencionaba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la primera vez que salió, la 29.183 mencionaba eso, de que es netamente era un tema de aprobación, ¿ok? Tú apruebas, pero la 30.22.2 menciona algo importante, de estar vigilando, ¿no? O sea, no solamente te pruebas, sino también te das o tienes que hacer el trabajo de supervisar y justamente velar que se cumpla esto, ¿no? Se cumple el uso del ANFO correcto, ¿no? O sea, no es un tema de aprobación, sino un tema de seguimiento. Eso es algo que te dice también la 30.22.2 y algo que también hace como una buena práctica la 0.23, ¿no? Supervisar el cumplimiento de las disposiciones realizadas en el uso del ANFO. Entonces, eso también anotado en un libro de seguridad y salud ocupacional con tales recomendaciones. Acerca de la asistencia social, ¿no? Algo importante en minería. En minería también tienen un tema de asistentes sociales o bienestar social, donde justamente
dan un tema de apoyo a los, tanto en la parte a la parte de los trabajadores mineros, o etcétera, ¿no? Algo que añade en el tema de la asistencia social, mencionan de realizar visitas a los domicilios de los trabajadores, esto de acuerdo a un programa que establezca la unidad minera. Entonces, algo que justamente para el fomento del respeto entre los trabajadores, con el tema de armonía en el lugar de trabajo y evitar situaciones de conflictos, ¿no? Algo también relacionado con la parte de la parte de mental, ¿no? La parte de salud mental y todo lo demás, es como una parte más social. Estándares de las operaciones mineras subterráneas, ¿no? También hay modificatorias ahí. Entonces, si se dan cuenta un poquito, el acero 23 está siendo un poco más incisivo con el tema de las obligaciones, como que un debe que tiene que otorgar, quita también algunas cosas de, ok, ya no vamos a reportar al Ministerio de Trabajo, pero vamos a estar reportando a la SUNAFIL, por ejemplo. Entonces, de manera muy incisiva hace, o específica en ciertos términos, ¿no? Adopta buenas prácticas también de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, de sus modificatorias, entonces los añade en esta parte de la 023. Entonces, por ejemplo, en el tema de ingeniería del macizo, ellos mencionaban que antes se tenía que registrar trimestralmente. Entonces acá la 023 es más estricta, o sea, se tiene que registrar mensualmente. Entonces, ¿por qué? Porque son unas actividades que son consideradas pues de moderado o alto, ¿no? En tema de riesgo. Entonces tienes que tener bastante importancia. Entonces dice, mensualmente estos ensayos tienen que tener una prueba de calidad y etcétera, ¿no? También tiene que haber un tema de monitoreo por estallido de rocas. Antes no se mencionaba tanto ello, pero se tiene que registrar también este monitoreo. De acuerdo al cambio de las condiciones geomecánicas, también se realiza el tema de los PETs, de los permisos escritos de trabajo seguro. ¿Qué más nos menciona? Acerca de la ingeniería de macizo rocoso, ¿no? En el tema de ejecuciones de operaciones mineras subterráneas, el titular de la actividad minera debe contar con una asesoría profesional especializado en el tema de geomecánica, ¿no? Entonces no es que netamente estén pues profesionales ahí, netamente geólogos o algo por el estilo o una profesión similar, sino tiene que ser un tema de asesoría profesional para ello, ¿no? ¿Con el fin de qué? De justamente tener un área más multidisciplinaria, tener como que opiniones más diversas y que tengan medidas de control más efectivas, ¿no? Entonces, mucho más seguras. Entonces, por eso también lo coloca como un inciso adicional. También mencionan acerca de los refugios, ¿no? Las zonas de refugios para minerías subterráneas. Al tema del desate y sostenimiento, ¿no? Veíamos de que también nos decían que no, en la 024 veíamos que tenían que ser dos personas, ¿no? En el tema de desate manual, dos personas como mínimo. Y acá, como medida de prevención para evitar desprendimiento de rocas y evitar accidentes, justamente se tiene que realizar el tema de que los trabajadores tienen que seguir las reglas o al ingresar a los labores, ¿no? Por ejemplo, en los frentes de desarrollo y preparación, esos de cortadas, cruceros y galerías, ya no lo mencionan como tal, sino mencionan actividades de manera general, actividades de exploración en el tema de desarrollo y preparación, ¿no? Antes lo colocaban ya de manera, en los procesos de manera específicos, cortadas, cruceros, galerías, rampas, subniveles, ¿no? Y el tema de sin rieles, ¿no? El tema de minería subterránea sin rieles mencionan ya, acortan el tema de la distancia de la parte del techo, ¿no? Entonces, cuando el techo de la labor es mayor a 5 metros, antes mencionaba la 0.24 ello, se va a utilizar obligatoriamente los desatadores mecánicos. Pero ahora ya le hacen un tema de acortamiento, ¿no? Si el techo es mayor a 4, se va a utilizar ahí ya los desatadores mecánicos, siendo un poco más estrictos en el tema de las especificaciones de seguridad. Ahora, en el tema de la voladura eléctrica, por ejemplo, la 023 nos menciona, ¿no? Cuando el encendido de los tiros sea eléctrico, estos disparos va a ser realizado por un trabajador que se encuentre capacitado en la tarea. Queda determinadamente prohibido a todos los demás trabajadores. O sea, netamente los disparos eléctricos va a ser realizado por un trabajador que se encuentre capacitado en el área, en la tarea. Por ejemplo, la 024 mencionaba que tenía que ser una persona idónea para realizar ello.
Y mencionaba idónea, nada más, idónea, pero no mencionaba o no especificaba que tenía que ser capacitado, ¿no? Algo bastante importante, cuestión de términos, ¿no? Por ejemplo, la 024 dice deberá cumplir con lo siguiente. Entonces la 023 adopta la buena práctica de la ley y dice debe. De igual forma, ¿no? En el tema de los estándares operacionales, en el tema de ventilación, por ejemplo, dice, la unidad minera o la titular de la actividad minera velará, ¿no? Pero en cambio la 023 dice debe velar, o sea, como algo ya más imperativo. De igual forma con el tema de ventilación, ¿no? Tienen que tener dispositivos automáticos de alarma para un caso de paradas, esto es bastante importante por el tema de seguridad, dispositivos automáticos cuando el tema de paradas de ventilación tiene que sonar, ¿no? Entonces, actualmente se ejecutan estos dispositivos, ¿no? De repente mucho antes de que salga el tema de la modificación, se tenían que utilizar. Y, por ejemplo, el tema de requerimiento del aire, ¿no? Veíamos que era de acuerdo a la altitud del lugar. Entonces, acá también mencionan eso, ¿no? En el tema del aire, el caudal, ¿cuánto tiene que ser, ¿no? Metros cúbicos, 3 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? También considerando el tema de la altitud. Ajá. A ver, vamos a seguir porque queda poco tiempo. Ajá. Y acá también mencionan acerca, por ejemplo, de equipos, no dicen ya de diésel, no dice equipos con motores de petróleo. El titular minero también tiene que proveer a sus trabajos del respirador autorrescate, ¿no? Entonces, el respirador autorrescate, en función a los riesgos de trabajo a realizarse también. De igual forma, acá siguen mencionando así términos que son imperativos, ¿no? Elaborar, interrumpir, no se interrumpirá, sino se va a interrumpir. Ujú. Bueno, en el tema de minería de cielo abierto, ¿no? Programas de inspecciones y mantenimiento para equipos de la perforación, por ejemplo, interrumpir la alimentación de energía a las líneas de 440 voltios, más cuando los equipos de perforación o equipos pues tengan la necesidad de pasar por debajo de dichas líneas. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso, ¿no? Ayudarse con el tema de los técnicos eléctricos o algo por el estilo, ¿no? Se va a interrumpir el tema de esa alimentación. Ujú. Ya, en el tema de explosivos, ¿no? En el tema de explosivos, algo importante que mencionas es que se debe tener una autorización. Por el tema de explosivos, así de manera de manufactura o cualquier industria que hace el tema de explosivos, tiene que tener autorización por la SUCAMEC. ¿Quién es la SUCAMEC? Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Entonces, acá mencionan de que no tiene que solamente inscribirse, sino tienen que solicitar un tema de autorización para la adquisición de estos dispositivos explosivos y materiales. Son como un poco más estrictos y más también ligados al tema de la ley, ¿no? Tienen que escribirse y tienen que tener la autorización de la SUCAMEC. De igual forma, ¿no? Hay polvorines, deben almacenarse en lugares adecuados, un control de explosivos, tienen que tener también un plan, ¿no? Un plan, el diseño del lugar donde voy a almacenar también tiene que ser antiexplosivo, por ejemplo, de acuerdo a cuántos centímetros tiene que estar separados, cada explosivo a cuánto debe estar distancia de la pared, se tiene que almacenar en racks, no sé, en el suelo, nivel del suelo, etcétera. Ujú. Tiene que tener también compatibilidad, ¿no? El tema de químicos también bastante importante, ¿no? Explosivos, de repente reacciona con otro que es corrosivo, o etcétera, ¿no? De acuerdo a tu matriz de compatibilidad que voy a estar teniendo en mi organización. Ujú, ok. En el tema de transporte, por ejemplo, ahí también modifica y añade la 023 que deben de tener algún tema de baranda, ¿no? Con una altura no menor de 1,20 metros, que sea igual o mayor a la altura de la tolva. Netamente a los vehículos que llevan el tema de transportes explosivos a las instalaciones mineras. Entonces, mencionan acerca de cuál es la altura que debería tener estas barandas que son colocadas allí. El tema de manipuleo también, mencionan que son normas que se dan en la SUCAMEC, donde te mencionan de qué forma tendríamos que estar haciendo el manipulación de estos productos. Ujú, ok.
A ver, transporte y carga acarreo. A ver, plantas concentradoras. Vamos a ir avanzando un poco más rápido. A ver, ok, operaciones en concesiones de beneficio. Acá mencionan algo importante. Por ejemplo, en operaciones en concesiones de beneficio, tenemos que mostrar la exposición ocupacional. Entonces, va a ser de acuerdo a lo que yo voy a estar expuesto, a qué material voy a estar expuesto, polvos, etcétera, de acuerdo a los concentrados también a los que yo voy a estar expuesto, los distintos productos químicos. 3.024 era muy, de manera muy general, ok, concentraciones de polvo generadas, tal. No, pero hay un tema de estudio, no solamente el tema de polvos, puede haber otros agentes ocupacionales dentro. Ujú. En el tema de la iluminación también, ¿no? Los dispositivos tienen que estar iluminados de acuerdo a la evaluación de la matriz y per se. ¿Sí? Los edificios e instalaciones también, ¿no? Por ejemplo, estos tienen que tener diseños, ¿no? Diseños adecuados, el tema de los resguardos también, qué distancia de evacuación también deberían tener, entre otros. A ver, vamos siguiendo. Ya, ahora sí. Ya casi por finalizar las últimas sesiones, es el tema de la legislación y normativas aplicables, ¿no? La Ley General de Minería, que es la 29733. Entonces, esta ley es netamente rige para todas las actividades mineras en el Perú. Entonces, algo importante también a cuál se aplica, ¿no? Este sector que es de minería. El reglamento que teníamos en el 2010, la 050, 055, acerca de seguridad y higiene del trabajo minero. Entonces, teníamos este tema de reglamento anteriormente de la ley y de ahí salían algunas normas técnicas de seguridad emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ahí también especificábamos las responsabilidades de los empleadores, ¿no? Por ejemplo, los empleadores o el tema de titular minero, es cumplir con la legislación, evaluar los riesgos, proporcionar capacitaciones, proveer de equipos y herramientas seguras, proveer una cultura de seguridad. Las responsabilidades de los trabajadores también, ellos tienen participación en el tema de la cultura de seguridad, participar en programas de capacitación, seguir prácticas seguras de trabajo, reportar incidentes, enfermedades ocupacionales, actividades también con el tema de la mejora continua, entre otros. ¿Y cuáles son los principales riesgos en el tema de minería? Riesgos de caídas, ¿no? Se trabaja a determinadas alturas, se tienen equipos grandes, procesos también que son altos, se utilizan plataformas, escaleras, etcétera, por lo cual el riesgo de caída también es uno de los principales riesgos que se tiene en este sector. Riesgos de derrumbes, tenemos el tema de túneles, minerías subterráneas, es una evaluación geotécnica, geólogos, ingenieros civiles que realizan justamente estas evaluaciones con consultoras, etcétera, del sostenimiento, ¿no? Riesgos asociados a maquinarias, ¿no? El uso de equipos, actualmente también se revisan estos accidentes, ¿no? Ocurre un tema por el tema de volcadura, no solamente en el sector minero, también en el sector de construcción, donde estos se vuelcan, chocan, etcétera, el personal muere al instante o el trabajador muere al instante, por lo cual las medidas preventivas serían mantenimiento, reporte constante si hay algún tema de fallo en el equipo. Exposiciones de sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de minería subterránea tiene exposición a compuestos tóxicos, netamente. El proceso de lixiviación, el refinado, también se manejan el tema de productos tóxicos en el laboratorio dentro de este sector de minería, dentro de las actividades mineras también se utilizan. Entonces se tiene que ver un tema de ventilación. Netamente ahí el control sería el tema de la ventilación. En el tema de explosiones e incendios, ¿no? Se maneja explosivos, netamente. Se maneja también compuestos, como mencionábamos hace un momento, 024 decía diésel, ahora mencionaba acerca del petróleo, ¿no? Entonces se tienen y se almacenan estos compuestos, ¿no? Para que suministran a sus equipos. También hay que tener bastante en cuenta ello, ¿no? Cuánto explosivo, el tema de los ANFO, el tema del petróleo, etcétera, que vamos a tener dentro de la unidad minera. Los riesgos ergonómicos, evidentemente, ¿no? Por el tema de la carga, sostenimiento, etcétera. Si bien ahorita netamente se está haciendo como un tema de automatización, que se usa en equipos grandes en el tema de la gran minería, pero bueno, tenemos aún la minería artesanal, la pequeña minería que hace movimientos netamente manuales. Riesgos eléctricos también, por el tema de descargas eléctricas, el tema de los cortocircuitos, la capacitación de seguridad eléctrica es bastante fundamental aquí, en este aspecto. Enfermedades ocupacionales, por exposición a ruido prolongado, tenemos el tema de la hipoacusia, tenemos trastornos musculoesqueléticos,
Tenemos neumoconiosis, por ejemplo, acerca de exposición a productos químicos, netamente de la neumoconiosis, la silicosis, entre otros compuestos que se tienen en el sector de minería, ¿no? Generalmente hay que entender que anteriormente no se tenía tanto el tema de las normas de seguridad o las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, por lo cual trabajadores antiguos pues estaban expuestos a estas malas prácticas. Riesgo de transporte también, cuando llegan el tema del transporte de material, por ejemplo, materiales químicos, compuestos químicos, el tema del ANFO también, también estos compuestos que se dan en el tema del transporte, también es un tema riesgo, no riesgo potenciales, algunos por ejemplo, ¿no? 20 por 7, 28 por 7 en algunos casos, entre otros. Entonces el tema de fatiga y estrés también es bastante concurrente aquí.